Nunca imaginé que el amor se convertiría en traición el día de mi boda. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba rodeada de flores blancas, el aire impregnado de un aroma dulce, mientras los invitados sonreían y los flashes de las cámaras iluminaban mi camino. Mi vestido era un sueño, encajes que caían como agua sobre mi piel, cada paso me llenaba de ilusión. Pero en el instante que el sí acepto estuvo en el aire, sentí el suelo temblar bajo mis pies. La mirada de Julián, mi futuro esposo, era la que había soñado, cálida, llena de amor. Pero había algo en sus ojos que no podía identificar. Un brillo extraño como si escondiera un secreto. La música sonaba, los aplausos retumbaban, pero mi corazón se agitaba en mi pecho. Todo se volvió un torbellino. Recuerdos afilados de noches compartidas, risas, promesas de eternidad. Mi madre en la primera fila, con lágrimas de felicidad, no podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. A su lado, mi mejor amiga, Sofía, me guiñó un ojo, como diciéndome que todo iba a salir bien. Pero el pálpito en mi pecho decía otra cosa. Justo cuando el sacerdote comenzó a hablar, una puerta del fondo se abrió de golpe. Una mujer apareció, su rostro pálido y tembloroso. Llevaba un vestido rojo, tan opuesto a mi blanco radiante. En sus manos, un papel arrugado. La sala se silenció. El murmullo de los invitados se apagó, el aire se volvió espeso. Miré a Julián, buscando respuestas en su rostro impasible. La mujer dio un paso hacia adelante. No puedes casarte con ella, Julián. Su voz resonó en el aire como un eco. Todos miraban con ojos atónitos. Ella no sabe la verdad. Tienes que elegir entre ella y yo. El tajo en mi pecho fue profundo. Sentí el calor de las lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Qué estaba pasando? Un instante y todo mi mundo se desmoronaba. ¿Quién era esa mujer? Julián permaneció en silencio, su cara se tornó pálida, los murmullos de la sala fueron un rugido ensordecedor. El tiempo se detuvo. Sentí el frío recorrer mi cuerpo, las manos temblorosas, el aire cada vez más escaso. Me debatía entre el deseo de correr y la necesidad de entender. Julián, dímelo. Explícame, grité, mi voz un hilo quebrado. La multitud observaba, expectante entre el horror y el morbo. La mujer mantuvo el papel hacia él como un ultimátum. En ese instante, todo se volvió borroso. La traición se hacía eco en cada rincón de la sala, los rostros de mis seres queridos comenzaron a difuminarse. ¿Quién era la traidora en esta historia? ¿La mujer en rojo o el hombre que amaba? Julián tomó aire profundamente, su mirada se encontró con la mía, y con una frialdad inalienable murmuró, no puedo hacer lo que esperas, el silencio se volvió ensordecedor. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desapuntado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Sentí que el aire me faltaba. Por un momento el mundo se volvió blanco y gris, como si la inmensa felicidad que había visualizado en mi boda se transformara en asfixiante desolación. Los murmullos de los invitados eran un eco distante, sus rostros, arrugados por la sorpresa y el horror, se desdibujaban en mi mente. Julián, el hombre que había creído inquebrantable, había soltado el último trozo de mi corazón al pronunciar aquellas palabras, y yo me encontraba al borde del abismo emocional, el papel que la mujer vestida de rojo sostenía parecía arder en su palma. Mis manos se aferraron a mi vestido, como si intentara buscar alguna estabilidad en la maraña de confusión que me rodeaba. La música, previamente un suave susurro de alegría, se había convertido en un sonido lejano e incómodo, un recordatorio constante de lo que estaba por venir, el desplome del futuro que había soñado. ¿Quién eres?, logré murmurar, cada sílaba un desafío. Su cabello desordenado enmarcaba su rostro pálido, pero su determinación era clara, era una mezcla de desesperación y desafío. Soy su pasado, contestó ella, su voz temblaba solo un instante antes de establecer contacto visual con Julián. No puedes borrarme así, como si nunca hubiera existido.
Su mirada retadora decía más que sus palabras, había un dolor profundo en sus ojos, una historia desgarradora que solo se insinuaba. Volví a mirar a Julián. Buscaba algún indicio de arrepentimiento, alguna chispa que iluminara su rostro, pero solo encontré un vacío helado que me llenó de terror. Explícame, exigí nuevamente sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordar mi control. Él tragó con dificultad, como si cada palabra fuera un peso que le costara levantar. No puedo contar lo que tienes que escuchar. No quiero hacerte daño. Ya te importa más ella que yo. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza, dándonos un nuevo enfoque en este caos. No puedes ser serio. Tenías planeado casarte conmigo y arruinarme la vida a continuación. La mujer vestida de rojo giró su rostro hacia mí. Eres una buena persona, pero nada de esto fue tu decisión, fue una trampa para los dos. Julián me prometió que no pasaría a este punto. Me dejó en el pasado, pero está aquí ahora, atrapado entre dos fuegos. Las palabras de la mujer resonaban en mi mente. El dolor que sentía se multiplicaba con cada segundo que avanzaba, cada incorrecta revelación que surgía. Una parte de mí quería gritarle a Julián que se marchara, que no lo necesitaba, pero otra parte aún anhelaba entender. El amor que había sentido por él parecía ahogarse en lo profundo de mi ser. No estoy aquí para pelear, continuó ella, su voz ahora suave, solo quiero que conozcas la verdad. No estoy tratando de robarte lo que consiguieron. Quiero que sepas que a veces el pasado busca resurgir en el peor momento. La presión en mi pecho aumentaba, era como si varias emociones pudieran romperme en pedazos. La rabia me consumía, pero también la compasión, pensando que quizás ella también había sido una víctima de las circunstancias. En un momento de locura, giré mi cabeza hacia el altar, a la espera de algún tipo de intervención divina, un rayo de luz que me guiara. ¿Qué significa esto?, pregunté sintiendo que me ahogaba en un mar de confusión. ¿Tienes algo que decir? ¿Te importa lo que esto pueda significar para mí? ¿Para mi vida? Sofía, respondió Julián, rompiendo por fin el silencio que había embargado a todos. Siempre he estado atrapado entre mis promesas y mis deseos. Cometí un error, pero me siento perdido. No sé cómo salir de esto. Podías haberlo pensado antes de hacerme creer que me amabas, le espeté, mi voz cargada de tristeza y furia. La habitación parecía tambalear a nuestro alrededor. Mientras los ecos de su declaración resonaban en mi mente, una nueva figura apareció al final de la sala, su silueta se alzó como un espectro. Era mi madre, cuyo rostro de confusión y angustia se mecieron con cada paso que daba hacia nosotros. ¿Qué está pasando? Aquí, preguntó, su voz quebrándose al ver la tensión que había estallado. En aquel instante comprendí que esta no era simplemente una crisis de relación, era un enfrentamiento de realidades. La traición no solo erguía sus garras en mi vida, sino que comenzaba a comprometer la estabilidad de aquellos que más amaba, y en ese momento, mientras mi mirada se encontraba con la de Julián, supe que la verdad nunca se había tratado solo de amor, sino de las decisiones que tomamos y las consecuencias que seguimos despreciando. Mientras mi madre se acercaba, con el horror pintado en su rostro, todo empezó a cobrar sentido, pero las luces del escenario ya habían cambiado su dirección, la sala estuvo llena de murmullos, y el peso de la desilusión se cernía sobre mí. No sé si podré perdonar esto, murmuré, sintiendo que una corriente de impotencia recorriendo mi ser, mientras la atmósfera se tornaba insostenible. Mientras las palabras salían de mi boca, una parte de mí sabía que esto solo era el comienzo. Julián, atrapado entre el dolor de su pasado y el impacto de su traición, levantó la mirada, y un inesperado destello de entendimiento pasó entre nosotros. Pero fue interrumpido por un estruendo, la puerta del fondo se abrió de nuevo, esta vez para revelar a un grupo de personas con una evidente tensión en el aire, las caras se congelaron. La traición todavía guardaba más secretos, y estaba a punto de desbordarse. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de un desconocido resonó, y el caos volvió a desatarse en mi corazón. El murmullo en la sala se intensificó como una tormenta que se aproxima. Mis ojos, aún reposados en Julián, sintieron una desasosegante mezcla de ira y vulnerabilidad ante la revelación del grupo de personas que había entrado. Una figura delgada y alta con el cabello oscuro y desaliñado, avanzó sin prisa. Su mirada enigmática y grave capturó la atención de todos los presentes. Soy Lucas, se presentó, su voz cortante iluminando la atmósfera tensa.
He estado buscando respuestas, y me temo que esto no es solo una cuestión de amor perdido. La sorpresa se apoderó del ambiente e incluso de Julián, cuyas expresiones cambiaban entre la incredulidad y un leve asomo de reconocimiento. Una chispa de memoria parecía rememorar algo en su mente, pero todo estaba sucediendo demasiado rápido. Lucas, ¿qué tienes que ver con esto?, preguntó la mujer vestida de rojo, su voz ahora un susurro cargado de emociones. Te lo diré en un instante, respondió él sin apartar la mirada de Julián. Pero primero necesito que todos escuchen lo que he descubierto. Una vez que todas las verdades sean reveladas, no habrá vuelta atrás, añadí, el peso de mis palabras llenando el espacio entre nosotros. Sentí el coraje brotar dentro de mí, como si estuviera lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Sería más fácil rendirme y llorar, pero sabía que necesitaba respuestas, no solo por mí, sino por todos. Lucas se acercó, ignorando las miradas acusadoras y temerosas. Julián, la razón por la que tu pasado está aquí hoy no es solo porque ella te ama, es porque hay secretos que has escondido bajo la superficie. Y esos secretos no solo te afectan a ti. Mi corazón se tensó, cada palabra de Lucas era como un golpe en mi pecho. Sentí la urgencia de un aire fresco que entrara en el salón, algo que interrumpiera este juego de sombras en el que habíamos quedado atrapados. Por favor, simplemente dímelo, supliqué, sintiéndome perdida en un destino impuesto por los errores de otros. Dime qué más está en juego aquí. Mientras Lucas tomaba aliento, sentí el tiempo ralentizarse. La tensión era palpable, una cuerda que estaba a punto de romperse. Julián, no solo rompió tu corazón, hubo un compromiso más profundo. Una verdad que solo podría revelarse hoy, en tu boda. Las palabras se deslizaron en el aire como un veneno. Justo cuando pensaba que había pasado todos los límites de la incredulidad, el mundo se derrumbaba aún más rápido. Lo que quiero decir, continuó Lucas, es que Julián y yo tenemos un pasado. Él no te ha hablado de nosotros porque nunca ha sabido cómo hacerlo. Tuve que dejarlo atrás, la misma forma en que ella lo hizo, pero aquí estamos todos juntos, atrapados entre nuestros deseos y nuestras decisiones. La revelación de su conexión dejó desbordada una oleada de confusión en mí. La mujer vestida de rojo se aferró a su brazo, buscando apoyo, mientras Julián me miraba con una mezcla de miedo y desamparo, como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Así que tú eres, comencé a preguntar, intentando hilvanar las piezas de este rompecabezas trágico. Era el mejor amigo de Julián. Y el que también rompió su corazón. Pero esto es mucho más complejo que eso, explicó Lucas, el fuego en su mirada demostraba que había luchado por entender su propia traición. Me volví hacia Julián, buscando respuestas entre su confusión. ¿Qué otra verdad hay escondida, Julián? ¿Cuánto más debo saber antes de que esta locura termine? Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, no por lo que habían revelado, sino por lo que una vez creí que era un amor verdadero. Todo el ensayo de esta ceremonia, en la que la fe y la esperanza debían reinar, se había convertido en una comedia trágica. Lo siento, Sofía, cruzó Julián, su voz quebrándose conforme se acercaba a mí. Nunca quise que esto sucediera en el día de nuestra boda. Pero estoy atrapado, y no sé qué decidir. Las palabras le costaban salir, y la angustia contagiosa lo sumía en una parálisis emocional. En ese instante me sentí como un trozo de vidrio, quebradiza y expuesta a un universo de emociones, pero también como una guerrera, lista para librar la batalla definitiva. Tal vez ya no se trate de lo que tú o yo queramos, musité, ahora resuelta. Es tiempo de desmantelar este caos. ¿Qué sacrificios se exigen aquí? ¿Qué decisiones se han tomado que abandonan a todos en este estado? Porque hoy no soy solo su novia, soy yo, y tengo mi propia historia que contar. Mientras hablaba, una sombra de fortaleza se fue formando en mi ser. La sala, una vez llena de rencor y pena, empezaba a transformarse en un lugar donde las verdades ocultas iban a ser confrontadas. En el fondo, una parte de mí se sentía esperanzada de que todo esto nos llevaría a un cierre, aunque no fuera el que todos esperaban. La revelación de Lucas había encendido una chispa en mí. Vamos a hablar todos juntos. Sin mentiras y sin ocultaciones. Solo la verdad. Esa decisión se deslizó de mis labios como un pacto entre nosotros. La noche estaba lejos de haber terminado, y yo estaba lista para enfrentar lo que la oscuridad revelara, en este nuevo capítulo de mi vida. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo.
Los rostros de quienes me rodeaban expresaban un torbellino de emociones, incertidumbre, dolor, miedo. Sentí que cada latido de mi corazón resonaba en la sala, un recordatorio de que este era el momento para confrontar las verdades que llevábamos guardando. Lucas se colocó frente a Julián, como un guardia ante un prisionero, visiblemente decidido a desenmascarar lo que estaba oculto. Este no es solo un asunto de traiciones personales, comenzó Lucas, remarcando cada palabra. Lo que está en juego es mucho más grande. Julián, tú no puedes seguir escondiéndote detrás de una máscara de amor perfecto. La mirada de Julián se oscureció, y su respiración se volvió más errática. ¿Qué más se supone que debería saber?, le pregunté, buscando la verdad detrás de cada sombra en su rostro. La idea de que el amor pudiera ser también el vehículo de la traición era casi insoportable. Antes de que nos conociéramos, antes de perderme a mí mismo, yo. Julián se detuvo como si estuviera luchando con un río de emociones que no quería dejar fluir. Yo estaba involucrado en algo más complicado, una red de mentiras que dañó a muchas personas, incluido Lucas. ¿Qué red de mentiras?, exigí, el aire se hizo pesado a mi alrededor. Las palabras de Julián sonaban como ecos de una vida que no estaba dispuesta a dejar que me afectaran. Quería que la verdad se derramara como un torrente liberador. Una mujer entre el grupo, que se había mantenido en silencio, decidió intervenir. Era la primera vez que miraba su rostro con atención, tenía un aire de tristeza que era difícil de ignorar. Julián, lo que hiciste, lo que hicimos, nos tocó a muchos. No solo a nosotros, y no solo porque los cuatro estemos en este salón hoy. Nuestras decisiones fueron la chispa que encendió este fuego. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿De qué fuego estás hablando? Un fuego que aún consume a otros, dijo Lucas, su voz ahora un susurro trémulo, lleno de desesperación. Eran promesas rotas, deudas que forman cadenas. La vida que llevaste antes de estar con Sofía pesaba en ti como un ancla, pero nunca me dejaste hacerte ver lo que realmente significaba. Veníamos de un lugar oscuro, y aunque creímos que podíamos escapar, nuestras acciones nos persiguieron. Julián finalmente se atrevió a hablar. Quería protegerte, Sofía. Pensé que si debía ocultar mi pasado, quizás pudiera construir un futuro contigo. Pero mi verdad es como un fantasma que no se irá a ningún lado. Su voz se quebró, y vi una lágrima caer por su mejilla. Nunca quise que tu vida se viera afectada por mis errores. El nudo en mi estómago se apretó. Sentí como si el aire se volviera denso, casi irrespirable. Así que has estado viviendo en una burbuja de mentiras. Y yo era solo una forma de redención para ti. ¿Un camino para dejar atrás lo que has hecho? Eso no es cierto, replicó Julián, su tono implorante. Te amo, y eso es genuino. Pero mi pasado se interpuso entre nosotros como un monstruo, y cada día sentí que fallaba al no ser honesto contigo. Y ese monstruo se está haciendo más fuerte, ¿no es así, Lucas?, murmuré, volviendo mi atención hacia él. Cada palabra que decía estaba empezando a hacer eco en mis pensamientos. ¿Qué más hay que ocultamos? ¿Qué hay de todos los que hemos lastimado sin querer? No todo depende de nosotros, Sofía, contestó Lucas, su voz ahora cargada de desesperación. Hay otros involucrados, personas que aún buscan respuestas. Puede que tus sentimientos no sean lo único que se rompa esta noche. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar aquello. ¿Qué quieres decir con eso? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un estruendo resonó desde la entrada principal. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar apareció en el umbral, desdibujando el momento tenso. Era Clara, nuestra amiga mutua, con el rostro pálido como una hoja muerta. Sofía, gritó su voz entrecortada. Necesito que me escuches. Hay algo que... No sabes, algo que podría cambiarlo todo. El frío de la incertidumbre se apoderó de mí, mientras su mirada iba de Julián a Lucas en un momento agónico y culpable. El caos se estaba multiplicando y las revelaciones estaban lejos de concluir. Las sombras que creí que podía esperar se estaban convirtiendo en una tormenta que nadie podría ignorar. Sin embargo, en medio de tanto desorden, una chispa de esperanza aún brillaba. Quizás, solo quizás, la verdad podría liberarnos a todos. Pero el desenlace estaba a punto de desatarse, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuese, porque esa noche, no estaba dispuesta a ser solo un personaje pasivo de sus historias, sino la autora de la mía. Sofía, escúchame.
La voz de Clara rompió el silencio como un cristal que se quiebra, y su expresión intensa llenó la sala de un temor palpable. Me acerqué sintiendo que cada paso hacia ella estaba cargado de un peso que apenas lograba sostener. ¿Qué es tan urgente?, pregunté sintiendo que mis palabras eran un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Todos los ojos estaban fijos en nosotras, y el aire se volvió frío. Es sobre el pasado de Julián, dijo Clara, su voz casi un susurro, pero había un destello de determinación en su mirada. Escuché cosas antes de llegar aquí. Lo que él hizo no se limita a sus secretos personales, hay vidas en juego, Sofía. La incredulidad me atravesó. ¿Qué quieres decir con eso? La mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. Desde que empezó a ocultarte su pasado, ha estado evitando a personas que están relacionadas con todo esto. Pero esas personas no se quedarán de brazos cruzados por mucho tiempo. Tienen cuentas pendientes que necesitan cerrar. Julián se encorvó como si cada palabra de Clara le estuviera ladrando en la cara. Clara, no hables así, intentó interrumpir, pero su voz temblaba, como un niño atrapado en el acto de su crimen. ¿Y si hay algo más que no sabes? Clara continuó, ignorando el ruego de Julián. La red en la que estaba involucrado no era solo suya, había otros que dependían de su silencio. Hay un precio que se puede pagar, y no solo con dinero. Hay lealtades, amenazas. Lucas dio un paso al frente, sus ojos fijos en Clara. Ya basta. Aún no sabemos la magnitud de esto. Si lo que dices es cierto, deberíamos reunirnos con aquellos que puedan ayudar. No podemos seguir escondiéndonos. No puedes entender, dijo Julián con voz quebrada. No hay ayuda para esto. Hay decisiones que no se pueden revertir y hay vidas que cambié para siempre sin saberlo, te metí en esta espiral de destrucción. Entonces, ¿qué haremos?, pregunté, recolectando fuerzas para no desmoronarme. ¿Nos quedaremos aquí esperando a que el pasado vuelva por nosotros, o tomaremos el control? La mirada de Julián se oscureció aún más, como si el horror que llevaba dentro se preguntara si había una salida. No hay control aquí, Sofía. Solo hay posibilidades de que te lastimen, de que se lastimen todos. ¿Te preocupas más por nosotros o por ti mismo?, preguntó Clara, su desafío resonando en cada rincón del cuarto. Hubo un silencio que se sintió como una eternidad, y dentro de mí, una llama de incertidumbre se encendió. Me preocupo por ambos, por aquellos a quienes hemos perjudicado, dijo Julián, ardiente. Pero no puedo simplemente dejarme llevar mi pasado como si fuera un torbellino. Si el futuro que quiero contigo vale la pena, debo ser quien ponga fin a esto. Las palabras no son suficientes, Julián. Necesitamos acciones, dijo Lucas, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Debes elegir, y debes elegir ahora. Las palabras de Lucas me golpearon en el estómago. Todos estábamos atrapados en un ciclo de culpabilidad y redención, una danza de sombras que nos mantenía encadenados. Una pregunta, no sé si más angustiante o más confusa, surgió como un grito en mi mente: ¿el amor podía existir verdaderamente en medio de tanto sufrimiento y confusión? Debemos enfrentarlo juntos, dije con una firmeza que no sabía que poseía. No podemos permitir que su pasado decida nuestro futuro. Si hay algo que ocultas, Julián, es hora de que lo saquemos a la luz, de una vez por todas. Me sorprendí a mí misma con la determinación que estaba surgiendo en mí, pero sabía que eso solo era el principio de una batalla que requeriría más que amor. Esa noche todo se desbordaría, y quizás las llamas de la verdad nos consumirían. Pero sería mejor enfrentar el infierno juntos que vivir con las iniciativas a medias. Entonces, mientras mis ojos se encontraban con los de Julián, vi en ellos un destello de esperanza chispeante, como si una pequeña corriente se iniciara en el fondo de ese mar turbulento. «Estoy contigo», respondió su voz entrecortada pero decidida. Justo en ese momento, un sonido ensordecedor, como el trueno, resonó detrás de la puerta cerrada. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura imponente, y mi corazón se hundió. Era un hombre alto con una mirada fría y afilada que resonaba con amenazas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz reverberaba entre nosotros como un disparo. El miedo me envolvió. Estábamos al borde del abismo, y cada uno podría conocer su propio final en esa noche llena de revelaciones, promesas e incertidumbre. La verdad estaba a punto de liberarse, y lo que vendría después, nadie podría prever. La figura imponente cruzó la sala con pasos medidos, su presencia era un sistema de alertas que pulsaba en mi interior.
Los rostros de Lucas y Clara se tornaron pálidos, y Julián se enderezó de una forma que ya no era de tanto desafío como de resignación. Aún así, había una chispa de determinación en su mirada. Te he estado buscando, Julián, dijo el hombre, sus ojos fijos en el comodagas. Has estado jugando un juego peligroso, y es hora de que la verdad salga a la luz. Sentí que el aire se cortaba a nuestro alrededor, el silencio pesado se apoderó del espacio y cada uno de nosotros trataba de comprender las implicaciones de esa aparición repentina. Las palabras que no se decían pesaban más que cualquier secreto que hubiese quedado oculto. ¿Quién eres?, logré preguntar, tomando la iniciativa en un intento por romper la tensión. Mi voz temblaba, una mezcla de confrontación y miedo, sabía que no debía dejar que la incertidumbre me dominara. Soy quien debería haberte hablado antes, respondió, dirigiendo su mirada hacia mí brevemente antes de volver a centrar su atención en Julián. Estoy aquí porque el tiempo se ha acabado. Las decisiones que tomaste no solo te conciernen a ti. Ahora, todos están en riesgo. Una punzada de tristeza y vulnerabilidad atravesó a Julián, como si ese hombre estuviera desnudando no solo sus secretos, sino también su alma. Yo terminé con eso, replicó Julián, sus palabras carecían de la confianza habitual. No quiero saber nada más. El hombre sonrió, una mueca que no prometía nada bueno. Tú no has terminado con nada. Esta no es una cuestión de lo que deseas o no. Tus antiguos socios no olvidan ni perdonan. Hay intereses en juego que no se resolverán con tu silencio. Clara, perceptiva como siempre, se acercó un poco más, como si estuviera tratando de evaluar la situación. ¿Qué sabes de nosotros? ¿Cuánto tiempo has estado observándonos? El desafío en su voz era palpable, y me pregunté si era el instinto de una mejor amiga o un instinto de protección que la guiaba. Más de lo que les gustaría, dijo el hombre con una sonrisa que, aunque perfectamente calculada, no ocultaba un destello de diversión macabra. Desperté de mi letargo mental. Dile de una vez que quieres, exigí, temiendo que la conversación continuara atrapada en esa enredada tela de omisiones. Lo que quiero es ayudarte, Julián, dijo el hombre finalmente, haciendo un gesto que lo hacía parecer casi paternal. Pero no puedes seguir ocultándote. Hay una manera de salir, pero no será fácil. Suena tentador un nuevo comienzo, pero el precio es alto. ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar por nuestros futuros, a cambio de tu propia lealtad?, interrumpió Clara, sus ojos ardían con la intensidad de sus emociones. Nadie sabía cuánto tiempo habíamos estado al margen de la verdad, y la desesperación se podía sentir en cada uno de nosotros. Lealtad es un concepto volátil, dijo el hombre, sus labios tensionados en un rictus. Te prometo que hay una manera de salir. Pero será Julián quien deba enfrentarse a sus demonios. Julián respiró hondo como si cada inhalación fuera un intento de revivir su valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó, su voz firme a pesar de las sombras que danzaban a su alrededor. Debes hacer una elección, dijo el hombre, su mirada cada vez más seria. O te unes a mí y buscamos el perdón por lo que has hecho, o te quedas aquí y arriesgas la vida de quienes te rodean. No hay otra salida. Mientras sus palabras caían en la sala, mi corazón se encogió. La decisión parecía monumental, casi apocalíptica. La lealtad de Julián se debatiría entre un pasado lleno de oscuridad y un futuro incierto que prometía redención, pero ¿a qué costo? El clamor interno se tornó abrumador, pero una ineludible pregunta surgió: ¿podríamos realmente encontrar un camino hacia la sanación, o estábamos condenados a ser arrastrados por las sombras de lo que alguna vez fue? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Julián?, pregunté suavemente en la voz. Se me quebró en el último instante mientras un profundo temor se adueñaba de mi ser. Mis sentimientos estaban tan entrelazados con los suyos que cualquier decisión podría arrastrarnos a un abismo aún más profundo. La tensión en el aire se intensificó, y la mirada de Julián se encontró con la mía, llena de incertidumbre pero también de un rayo de valentía. Entiendo el riesgo que implica. Pero no puedo dejar que lo que hice defina a quienes amamos, dijo, su voz aún temblante pero resuelta. Pero en ese preciso instante, un nuevo estruendo resonó, un golpe en la ventana hizo que todos saltáramos. Un grupo de sombras se acercaba, y un escalofrío recorrió mi espalda. No solo el pasado estaba a punto de reclamarnos, el presente estaba estallando en un revuelo imprevisto, y ahí, en medio de la oscuridad, un claro se formó: la decisión de Julián acabaría de una manera u otra con el hilo de nuestra conexión. La vida que imaginábamos pareciendo desmoronarse en una lluvia de fragmentos.
Nunca imaginé que el amor se convertiría en traición el día de mi boda, pero ahora, era una posibilidad que se cernía sobre nosotros como un manto oscuro y amenazante. El estruendo resonó en nuestras mentes mucho después de que el sonido se disolviera en el aire. Las figuras que se acercaban a la ventana eran sombras borrosas, pero el terror se manifestaba en cada uno de nosotros a la vista de la inminente amenaza. La atmósfera se impregnó de una tensión palpable, casi palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar en mil fragmentos. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucas, su voz un susurro que apenas atravesó el abismo de incertidumbre. Nos quedamos aquí y hacemos frente a lo que venga, respondió Julián con una determinación renovada, pero la duda resbalaba por sus palabras como un aceite oscuro. Su mirada se desvió hacia el hombre, que parecía haber despertado a un enemigo en las sombras. Ellos vienen a reclamar lo que es suyo, dijo el hombre con frialdad, como si fuera un ángel de la muerte que había llegado a sellar nuestro destino. No me digas que no entendías que esto tendría consecuencias. Un escalofrío me recorrió al pensar en los secretos que habíamos compartido, en la oscuridad que Julián había intentado enterrar. Pero el pasado no podía ser obviado, y ahora estaba aquí, desatando una tormenta que parecía devorarnos. Julián, ¿de verdad vas a dejar que esto escale?, murmuré, intentando aferrar un hilo de esperanza. Podemos salir de todo esto. Hay otras maneras. No hay tiempo, dijo su voz firme, aunque se notaba el temblor sutil en ella. Ellos están aquí, y sus ojos se oscurecieron por un momento, y vi en ellos a un hombre que lidiaba con demonios mucho más grandes de lo que se podía ver. Una de las sombras se separó del grupo y se acercó a la ventana. Su forma se volvió clara, los rasgos de un rostro que apenas reconocía. Era Mateo, uno de los amigos más cercanos de Julián y a la vez, su peor rival en el mundo del que había intentado huir. Julián, gritó, su voz resonando en el aire como un eco de peligros pasados. Sabes que no puedes esconderte para siempre. Sal y enfréntate a nosotros. El tumulto de emociones y recuerdos invadió mi mente. La relación entre Julián y Mateo siempre había estado marcada por la competencia, pero el significado de esas palabras ahora resonaba con una gravedad escalofriante. Lo que había sido una amistad, un lazo casi fraternal, ahora se convertía en un juego cruel donde la lealtad y la traición estaban en juego. ¿Vas a dejar que decidan por ti?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. La impotencia me consumía. Tú no eres eso, Julián. Eres más que una sombra de tu pasado. Julián me observó y por un breve instante el caos alrededor desapareció. Nuestros corazones latían al unísono, resonando en un silencio íntimo que desafiaba la oscuridad. A veces hay demonios que no podemos vencer, pero no puedo permitir que todo eso lo arrastre a ustedes. Su voz era un susurro, pero su determinación crecía. Me negaría a dejar que me definan. ¿Pero a qué precio, Julián?, interrumpió Clara, su tono lleno de desesperación. Estamos dispuestos a sacrificar todo lo que hemos construido por un pasado que no podemos cambiar. Con el rostro surcando entre la determinación y el dolor, Julián se acercó a la ventana, su presencia abrumadora frente a los que venían. A veces el pasado no se puede cambiar, pero me niego a dejar que decida nuestro futuro. No puedo volver a ser la persona que fui. Tengo el poder de decidir cómo afrontar esto. ¿Estás tratando de protegernos de ellos o de ti mismo?, interrogué, buscando en sus ojos una respuesta que no sabía si encontraría. Por un instante su mirada se tornó distante, abrumada por la carga de sus decisiones. Un grito desgarrador resonó del otro lado de la ventana. Julián. La verdad siempre sale a la luz. Yo no he sido el único dispuesto a callar, pero el silencio solo da poder a quienes te acechan. Respiré hondo sintiendo que el tiempo se precipitaba. Julián estaba en la cuerda floja, decidido a hacer todo lo posible para enfrentar a sus demonios, incluso si eso significaba arrastrarnos a todos con él. Entonces, entre la confusión, comprendí que no era solo Julián quien debía tomar una decisión. Era un viaje en el que todos estábamos involucrados. Juntos. Lo hacemos juntos, dije extendiendo la mano hacia él, a pesar del abismo que se cernía entre nosotros. Nada de esto es solo tu culpa. No estás solo, Julián. Mientras nuestras manos se encontraban, un rayo de luz cortó la noche externa, un destello de esperanza en medio del caos. Pero cuando nuestro lazo se sintió más fuerte, un segundo golpe resonó, rompiendo el cristal de la ventana.
El grupo de sombras entró en la habitación como una tempestad, y en ese instante todo cambió. Julián y yo estábamos listos para afrontar el pasado, pero ahora tenía que enfrentar un inminente y violento presente que los amenazaba a todos. Nunca imaginé que el amor y el dolor se verían tan entrelazados mientras tanto. Atrás, gritó Julián con la determinación marcada en su voz, mientras avanzábamos hacia el abismo juntos, temiendo lo que vendría, pero listos para enfrentarlo. El amor podía ser una base, pero la traición acechaba. La batalla por nuestros corazones apenas comenzaba. El aire se llenó de un polvo grisáceo mientras las sombras se precipitaban hacia nosotros, su presencia era una mezcla escalofriante de amenaza palpable. Las emociones dentro de mí se arremolinaban como un torbellino, centrándose en el miedo que se apoderaba de cada rincón de mi ser. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, vi a Julián dar un paso adelante, su rostro determinado, pero un brillo de vulnerabilidad traicionaba sus ojos. No dejaré que hagan daño a nadie, dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a los que lo rodeaban. Volteé a mirar a Mateo, que había cruzado el umbral, y vi cómo sus ojos aprovechaban cada instante de la confusión. Había un juego en sus acciones, como si todo esto hubiera sido orquestado por sus manos invisibles. Siempre has sido el más fuerte, Julián, dijo Mateo, manipulando el aire enrarecido entre nosotros. Pero el pasado tiene una manera de liberarse, de divagar y encontrar a quien devorar. No puedes esconderte de lo que fuiste. Cállate, gritó Julián, y por un momento todos en la habitación nos detuvimos. Era un grito lleno de rabia, un eco de todo lo que había reprimido. Mientras sus palabras atravesaban la habitación, un silencio tenso invadió el lugar, como si la atmósfera contuviera el aliento. Antes de que pudiera asimilar la dimensión de esa confrontación, vi a Clara, su expresión era la mezcla de miedo y compasión que me costaba soportar. Ella dio un paso hacia Julián. Era un movimiento que revelaba su lealtad y la profundidad de su amor por él. Julián, no dejes que él controle esto. Podemos superarlo. Recuerda quién eres. Las palabras de Clara resonaron en mi mente mientras las sombras retrocedían, pareciendo contemplar la interacción humana que llevaba consigo un poder inquebrantable. Había algo en la forma en que Julián se hundía en el abismo de sus recuerdos, retorcido entre la responsabilidad del pasado y la esperanza de un futuro, que me arrancaba el corazón. La tensión se cortó con el sonido de una risa burlona de Mateo. Creo que es demasiado tarde para planear un futuro brillante. La verdad siempre tiene una manera de salir a la luz. ¿Acaso no aprendiste esto? La luz no se puede mantener oculta. Juntos en esto, no lo olvides. Las palabras lo dejaron vulnerable, pero también provocaron un cambio en Julián. Vi cómo su pecho se alzaba y caía mientras respiraba con dificultad. Era un hombre a punto de enfrentar una tormenta. No estoy aquí para los juegos de palabras, Mateo. Estoy aquí para defender lo que es mío, mi elección, mi futuro y las personas que amo. Sentí la adrenalina perforar la sala, la atmósfera vibrante de emociones crudas. La lucha internalizada de Julián se reflejaba en mí, en nuestra relación, y ahora, sobre Clara y Lucas. Cada uno de nosotros era un hilo entretejido en esta confusión que parecía inevitable. Busqué los ojos de Julián y por un fugaz momento entendí que la batalla no era solo externa, era también interna. La verdad que Mateo comenzó a exponer era una sombra que amenazaba con tragarnos a todos. Justo cuando todo pareció estar al borde del colapso, una figura emergió detrás de Mateo. Era otra sombra, un rostro desconocido que no había anticipado. Miré y mis ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Samuel, pregunté en un susurro incrédulo, el silencio se hundió en la habitación como una pesada losa. La revelación se abalanzó sobre mí, llenando el vacío con una mezcla de sorpresa y horror. Samuel, un viejo amigo de Julián y excompañero de Mateo, era el último hombre que esperábamos ver en este escenario. Tenía una conexión con ambos mundos, y su lealtad era un rompecabezas que comenzaba a desmoronarse atrozmente. No te atrevas a rendirte así, dijo Samuel, su mirada intensa centrada en Julián y por extensión, en todos nosotros. Siempre hay un camino, pero necesitas mirar dentro de ti mismo para encontrarlo. El caos se había transformado en un laberinto emocional, y el fragor del pasado resonaba con una claridad inquietante. La melancolía de las decisiones no tomadas, las promesas rotas y los lazos que siempre habían estado ahí, creaban un nuevo horizonte lleno de incertidumbre.
Mientras la noche se extendía, un nuevo nivel de tensión se estableció, dibujando el contorno del destino que nos esperaba. La verdad, el amor, el dolor y la traición se tejían en un patrón con un símbolo que nos unía y nos dividía. Julián, el hombre que se erguía frente a su oscuro pasado, debía decidir. ¿Sería capaz de enfrentar su propia verdad o sucumbir bajo el peso de sus sombras? Antes de que respondiera, un fogonazo de luz iluminó la habitación. Una explosión repentina del exterior desgarró el silencio y me dejó momentáneamente a ciegas. Todo lo que sabía y todo lo que había sentido se tambaleó. Cuando la luz se desvaneció, todo se había transformado en un rincón inesperado. Mateo sonrió, pero no era el mismo. La noche aún no termina, Julián. Siempre hay más en juego. Te veré en el último juego, no olvides. La traición está en los detalles. Y con esas palabras resonando, lo que había comenzado como una simple reunión se convertía en un enfrentamiento contra nuestras peores pesadillas, y en esa segunda de duda, el destino de todos nosotros pendía de una delgada línea. La habitación parecía inerte bajo el peso del brutal silencio tras la explosión. El aire estaba impregnado de un acrid aroma a humo y tensión que abrumaba mis sentidos. La fuente de luz que había estallado afuera, aunque momentánea, había expuesto un nuevo plano de la situación en la que nos encontrábamos atrapados. Las sombras ya no eran solo presencias amenazantes, ahora se referían a las verdades ocultas de cada uno de nosotros, referencias a traiciones pasadas, deseos reprimidos y un futuro que se tambaleaba. Julián respiró hondo, sacudiéndose el impacto de lo ocurrido, y sus ojos se encontraron con los míos. No había alternativa, en ese instante fuimos el único refugio que el otro tenía. Armados de una conexión que iba más allá de palabras, me sentí impulsada a acercarme a él, a compartir la carga que pesaba sobre su corazón. Tú no estás solo, murmuré, buscando ofrecerle un sentido de seguridad que escaseaba en esa habitación, pero apenas hubo un ligero asomo de esperanza antes de que Mateo interrumpiera, su risa resonando entre nosotros como el eco de un tambor de guerra. Claro que no estás solo, ¿verdad, Clara? Todo este tiempo han estado buscando respuestas, pero lo único que encontrarán son mentiras y decisiones trágicas que los han llevado a este momento. Los ojos de Julián se endurecieron ante Mateo, su determinación renaciendo. Si lo que buscas es asustarnos con el pasado, no lo lograrás. Yo soy responsable de mis elecciones y tú no puedes controlarlo más. Las palabras eran un grito de dignidad, un acto de rebeldía que dimos instintivamente en un intento desesperado por recuperar el control. Unos pasos resonaron en la habitación, y los ojos de todos se volvieron hacia Samuel, que permanecía en la frontera de nuestra intersección. Mateo no es el único con secretos, advirtió, su voz cargada de un peso que parecía aplastarlo. Lo que llevamos dentro nos define y es nuestra elección cómo enfrentarlo. Pero no debemos permitirle a Mateo hacer de nosotros marionetas de su juego. Las promesas y fibras del pasado que nos mantenían unidos titulaban en ese momento cada conversación, cada decisión anteriormente delegada al arrepentimiento. En medio de la provocativa declaración de Samuel, vi dos sombras en el rincón, donde Lucas miraba completamente desconcertado. Su confusión resonaba con silenciosa desesperación, y no pude evitar preguntar, ¿qué sabes tú de todo esto? ¿Te estás alineando con él? Lucas soltó un suspiro profundo, sus ojos iluminados por la inminente verdad que temía compartir. Él no me es ajeno, Clara. Hay algo que nunca les dije, cosas que me dijeron que guardara en silencio. La valentía que desprendía en sus palabras hizo eco en la habitación oscura, desnudando aún más los secretos que nos ataban. Un fogonazo de luz iluminó nuevamente el entorno, pero esta vez no era externo, era un estallido interno. Cada uno de nosotros se vio obligado a mirar las sombras que habíamos diagnosticado en el otro, a confrontar las verdades en las que nos habíamos basado para confiar. Eran las verdades que en cualquier momento podrían desmoronarse como un castillo de naipes. Julián avanzó lentamente, sus pasos firmes resonaban en el suelo. ¿Qué es lo que no me han contado? La intriga y el desgarrón se reflejaban en su mirada. Estoy cansado de estar atrapado en medio de tus secretos y entre ecos que no pertenecen a mi vida. Las palabras de Julián fueron un catalizador para que todos los demás nos tratáramos de articular nuestros propios miedos, temores y esperanzas. La atmósfera pesada comenzó a transformarse en un improvisado espacio de libertad, donde cada uno de nosotros podía sacar la espina que nos había herido. Un rayo de empatía surgió en el rostro de Samuel. La vida ya no es lo que era, Julián. Pero hay alternativas si estás dispuesto a abrir tu corazón.
Se acercó, extiende su mano, reflejando la urgencia de la unión ante la adversidad, amigos, amores perdidos, corazones valientes entrelazados por desafíos. Sin embargo, el llamado era mayor. Los ecos del pasado se convertían en el compás de nuestra lucha actual. Mientras mentor y discípulo se miraban con un nuevo entendimiento, nuestras verdades estarían cantando con una nueva melodía. El amor osado también podía traer consigo la traición. Nadie estaba exento de la vulnerabilidad del alma, y aún así, nadie podría permanecer al margen de la decisión que se acercaba. Fue justo en ese momento que Lucas, movido por la oleada de valientes corazones, aclaró: nunca quise hacer parte de esto. Pero el dolor y la traición pueden convertirse en esperanzas inesperadas. Tal vez sea el momento de enfrentar nuestros fantasmas juntos. El silencio se sustituyó por una acción colectiva, un acuerdo tácito, enfrentar las sombras como un todo. Ese instinto compartido nos empujó un paso hacia adelante, solamente para recibir el eco de la risa burlona de Mateo que todavía resonaba en el aire, como un veneno que se filtraba lentamente. No le mienten a la verdad, dijo Mateo, mientras miraba a Julián. No es solo su futuro lo que está en la cuerda floja, es el de todos. Contemplando la figura de Julián, en quien la fragilidad y la fuerza coexistían, su rostro se iluminó por un momento de felicidad. ¿Estamos listos para lo que viene?, preguntó, y su voz tembló mientras la esperanza se cruzaba con la línea de la incertidumbre, pero antes de que pudiese replicar, la puerta se abrió con un estruendo repentino, revelando un panorama aún más inesperado: un tercer aliado, un nuevo jugador que quizás podría cambiar el rumbo de la partida. Un antiguo amor de Julián que todos creíamos perdido. La revelación se posó sobre nosotros como una sombra impenetrable, y el ciclo de traición y amor parecía destinado a repetirse, obligándonos a decidir entre la lealtad y nuestras propias verdades en un juego que apenas comenzaba. Todo había llegado a su clímax. La sala seguía vibrando con la intensidad de los secretos no contados, y el aire permanecía tenso, casi tangible. La puerta se había abierto para revelar a esa figura que hurtaría aún más lo que siempre habíamos creído conocer. Había llegado el momento de enfrentarnos a las verdades que habían permanecido ocultas. Mire a Julián, quien estaba paralizado por la revelación de su exnovia, Leticia. Su presencia amplificó el ruido ensordecedor de lo que parecía ser un caos irremediable. Mi corazón tambaleaba, dividido entre la angustia y la herida que nos había producido toda esta locura. Mientras Leticia daba un paso adelante, su expresión era una mezcla de desafío y temor. Julián, comenzó ella, su voz temblaba, no he venido a buscar conflictos, he venido a decir la verdad. Su mirada pasaba de Julián a los otros, y yo podía sentir cómo el entorno comenzó a cambiar. La luz de la luna se colaba a través de la ventana rota, proyectando sombras que danzaban en su cara. ¿Qué verdad?, espeté, sintiendo que el odio y la pasión se entrelazaban en una lucha dentro de mí. ¿Qué más puedes revelarnos que no hayamos oído ya? En ese momento mi propio dolor se volvía agudo, y aunque deseaba desahogarme con el poder de la ira, una voz interna me pedía calma. Silencio. Todos han estado hablando por tanto tiempo que han olvidado escuchar. Necesitan saber lo que realmente está en juego, dijo Leticia, su voz firme resonando en el aire. Una oleada de susurros se extendió a nuestro alrededor, mientras Julián se acercaba a ella. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, entre la culpa y un amor que nunca había desaparecido por completo. Vamos, Leticia. Hablemos de esto en privado, su voz era un eco de la desesperación. No. No hay más tiempo para secretos, dijo ella, y mis pulmonares se comprimen al imaginar lo que estaba por desatarse. El pasado que llevas te persigue, Julián, pero a mí me han obligado a callar. No puedo seguir guardando esto cuando sabes en qué has estado involucrado. Hay vida en juego, pero sobre todo, hay amor. No sabía lo que sentía más, si furia, o si, al contrario, algo que me hacía querer escucharlas. ¿Qué más podría haber? Ya hemos perdido suficiente tiempo hablando del pasado. Pasado que ustedes han cargado juntos. Elevar su mirada hacia mí fue suficiente para romper la burbuja que se había creado entre nosotros. Sofía, si realmente lo amas, tienes que permitir que la verdad salga a la luz. Julián no es el único con secretos, yo también tengo uno. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo que una sombra se posaba sobre nuestras palabras. Los episodios de su vida antes de que tú entrases. Las promesas que no cumplió. Nuestras vidas no son lo que quieren pensar. Así es como sus palabras resonaron en la sala,
desbordaron la angustia contenida, las emociones ocultas y la traición estrujada en el aire. Cuando creía que había llegado al final del caos, la madre de todo regresaba para recordarnos que el camino hacia la redención sería más complicado de lo imaginado. Lo que hicimos, lo que tuvimos. Julián me ocultó lo que había hecho. Los vínculos que creó para salir de esos problemas. Nunca pensé que podrías caer en esto, pero tú siempre supiste, Leticia dice con un brillo en sus ojos, y el eco de su voz decidió retumbar en todos los rincones de la habitación. No era solo un amor, comenzó Julián, pero lo interrumpí. No necesito escuchar más. Necesito soluciones. ¿Por qué no se han ido? La rabia se adueña de mí. ¿Qué quieren de nosotros? Lo que queremos es que el amor no se base en sombras, Sofía, dijo Leticia, sus palabras etéreas y pesadas al mismo tiempo. Tú tienes una decisión. Ambos tienen un camino que elegir. No es mi guerra, pero estoy aquí para desafiar su lacerante vínculo. Es tiempo de que el amor madure o se quiebre. Porque esta es la única manera de sanar. La sala se llenó de murmullos, la intersección de nuestras historias se volvió violenta y, en ese preciso instante, algo en mí se endereza. El tono de su voz era tan genuino que me atrapaba. Sofía, debes ver esto. Lo que está en juego no es solo un amor por salvar un futuro ideal. Hay que liberarse de lo que no se puede recordar. Su mirada se posó en Julián con una fragilidad decidida. ¿Y si su verdad duele? Cuando todo se desmorone, ¿quién se hará responsable entonces?, pregunté, el miedo recorriendo mis venas como un veneno mortal. La fragorosa discusión se había convertido en un círculo vicioso y entraba en la espiral de no saber si algún día podríamos salir, pero mientras aquel caos vivía en nuestra realidad, vi el destello de algo nuevo en los ojos de Julián. La decisión de enfrentar el pasado se reflejaba en su mirar. Te amo, y eso nunca ha cambiado. Pero no puedo cargar con esto hasta que la verdad se revele. No puedo dejar que mis decisiones pasadas destruyan tu futuro. Y sé que ni Leticia ni yo podemos permanecer en la sombra de nuestras decisiones. Vivimos un amor torrencial, pero es tiempo de que exploten, y tengo que liberarnos. Con esas palabras resonando por la sala, me di cuenta de que no solo estaba desnudando sus emociones, estaba abriendo un camino hacia el renacer. Aunque todavía temía las consecuencias, la verdad se cernía sobre nosotros, y esa transparencia comenzaba a resquebrajar las paredes de nuestros corazones endurecidos. Julián sostuvo mi mano, y mientras nuestros dedos se enlazaban en una conexión que trasciende las palabras, entendí que no importaba lo que el destino nos arrojará. En ese instante ya no me sentía perdida, sabía que la fragilidad se había convertido en fortaleza. Lo que estaba por venir era un terreno desconocido, pero juntos íbamos a enfrentarlo. ¿Entonces qué haremos?, pregunté suavemente, el aliento entrecortado llenando el espacio. Estamos listos para navegar la traición que podría eliminar lo que somos, incluso después de esto. Nos enfrentamos a ello, dijo Julián con determinación. Si hay algo que he aprendido, es que el amor solo puede florecer cuando enfrentamos nuestras sombras. Así que es hora de que abramos las puertas de nuestro pasado juntos. Y en respuesta, mis ojos encontraron los de Leticia, su mirada comprendía lo que estaba a punto de desatarse. Hagámoslo. De aquí en adelante no más secretos, declaré, sintiendo como la luz comenzaba a filtrarse entre nosotros. Y cuando todo se revele estaré aquí para sanar con ustedes, Leticia respondió, las sombras que había visto se desvanecieron lentamente, y la tormenta que se avecinaba se volvía cada vez más leve. En ese momento final, el verdadero amor y la verdad se entrelazaron en nuestras almas. Nos alzamos todos juntos, una unidad reforzada por el compromiso de ser honestos los unos con los otros y dejar ir lo que ya nos servía. Era el comienzo de una nueva historia, un relato cultivado en la fragilidad y la compasión. En el silencio que siguió entendí que el perdón está a menudo escondido en las verdades más difíciles. Y así, tomados de la mano, estábamos listos para enfrentar cualquier tormenta que viniera hacia nosotros. En la vida, a veces hay que desnudarse de las máscaras que llevamos. Al final, uno nunca sabe si el amor puede florecer en el terreno más árido, siempre que la honestidad ocupe el centro del escenario, y aunque el camino sea doloroso, quizás ese sea el precio a pagar por una verdadera conexión. Estamos juntos en esto, murmuré apenas antes de que todos sintiéramos un fulgor renovado, y un amor auténtico siempre encontrará su camino, sin importar cuán oscura se presente la noche. Las palabras se deslizaron de mis labios como un himno liberador,
marcando el inicio de un nuevo capítulo, uno que resonaría en la eternidad.